palabra no está encadenada. La palabra no está encadenada. Bienvenidos y bienvenidas, amigas y amigos, al curso sobre la catequesis de Monseñor Romero. La palabra no está encadenada. Es una producción de Zigzal, Fundamer, Radio Ángelus de El Salvador, el canal YouTube XTO Reset y Entre Pueblos Radio de Argentina. Desde un material didáctico, virtual y popular, intentaremos inspirarlos desde la dimensión profética de San Romero al compromiso cristiano ante los desafíos pastorales, sociales y políticos que se nos presentan hoy en día. Tema 46. Libros proféticos. Jeremías denuncia el falso culto, pero también anuncia la nueva alianza. Seguimos nuestra catequesis, este itinerario catequético que traemos guiados por Monseñor Romero desde el libro del Pentateuco, los libros que están ahí, después los libros históricos, los libros sapienciales, y ahora estamos con los libros proféticos, ¿verdad? Hemos visto ya a Isaías, profeta importante. Ya en el tema anterior comenzamos a hablar de Jeremías. Hicimos ahí también un paralelismo con nuestro profeta, con Monseñor Romero. Hoy hablaremos siempre de Jeremías, ¿verdad? En esta denuncia que hace del culto falso, denuncia a los sacerdotes y por otra parte anuncia la nueva alianza que Dios quiere con su pueblo. Entonces comenzamos preguntando a Monseñor Romero, ¿qué denuncias hace Jeremías contra los sacerdotes de su tiempo? Se alejaba de Dios, adoraba los falsos dioses. También los sacerdotes del templo, porque entonces el profetismo no coincidía con el sacerdocio. Y los profetas podían reclamar a los sacerdotes también su servilismo o su religión demasiado segura. No se fíen de que tienen el templo de Dios, si no hacen una conducta más digna de la voluntad de Dios, están ofendiendo a su Señor, y este templo será destruido, y los ejércitos de Babilonia vendrán y destruirán a Jerusalén, y se llevarán deportados por segunda vez a los dirigentes del pueblo. Monseñor Romero, ¿por qué el pueblo y los sacerdotes en aquel momento de Israel sufrieron el destierro a Babilonia? ¿Cómo interpreta usted podríamos decir, castigo? El pueblo no quiso obedecer y tuvo que perecer y fue llevado, deportado a Babilonia, humillado bajo extranjeros por su propia culpa, por su pecado social, por su idolatría, por el poco cumplimiento del deber de sus autoridades que no lo quisieron llamar al orden, por su pecado de injusticia social que ya entonces también Jeremías denunciaba, por la seguridad religiosa que muchos ponían en sus viejas tradiciones sin innovarlas, sin fijarse en la voluntad de Dios. Hasta los sacerdotes fueron deportados, porque también ellos fueron serviles y anunciaban palabras halagüeñas al rey, al ejército, al pueblo que quería seguir en sus idolatrías. ¿A quién lanza Jeremías aquella denuncia de ¡ay de los pastores que no cuidan el rebaño? Porque tanto el aspecto cívico como religioso es el que se enfoca desde el profeta Jeremías esta mañana, cuando el profeta dice, ¡ay de los pastores que no cuidan al rebaño! Se está refiriendo a gobernantes y pastores también de iglesia. Juntos, los que participamos en esa tremenda responsabilidad, tenemos que analizar cuáles son las características del mal pastor
y cuáles las del buen pastor. ¿Y cómo reprende Jeremías también a los falsos profetas? Reprende Jeremías a los falsos pastores, diciéndoles: ay de los pastores que dispersan al pueblo, a los pastores que pastorean a mi pueblo. Vosotros dispersasteis mis ovejas, las expulsasteis, no las guardasteis, pues yo os tomaré cuentas por la maldad de vuestras acciones. ¿Verdad? También hay en el Antiguo Testamento buenos profetas y falsos profetas. Por eso las denuncias de Jeremías. Y por eso preguntamos también a Monseñor Romero, ¿en qué sentido las denuncias de Jeremías se pueden aplicar también hoy día a miembros de la Iglesia? Y Dios castiga también a los sacerdotes cuando no cumplen su deber. Nosotros hemos dicho que esta denuncia del pecado abarca también a los sacerdotes. Nosotros también tenemos nuestros pecados y pedimos perdón a Dios. En mi pastoral digo que si la Iglesia ha llegado a comprender hoy mejor al mundo, es para cuestionar al mundo de sus pecados, pero también para dejarse cuestionar ella, la Iglesia, de sus propios pecados eclesiásticos. Monseñor Romero, entonces la Iglesia no puede tolerar el pecado, ni siquiera ni aún dentro de ella misma, ¿verdad? Ojalá que todos la vean con la intención con que yo las pronuncio. Una denuncia del pecado que la Iglesia no lo puede tolerar, aunque sean sus mismos miembros de Iglesia. Y un llamado a la conversión del pecado. Sacerdotes, religiosos, religiosas, colegios católicos, instituciones de iglesia, asociaciones piadosas, todos, comenzando por el arzobispo. Tenemos que revisar a fondo nuestras vidas, a ver si están conforme a la voluntad de Dios, para luego ser frente al mundo, también como Jeremías, el testimonio de una santidad que reclamaba con su propia vida cómo se debe de vivir, aun cuando vengan por ese modo de vivir todos los ultrajes. Tenemos entonces los miembros de la Iglesia necesidad de conversión. También somos hombres y podemos pecar y tenemos necesidad de conversión, porque no es para nosotros que llamamos a la gente, sino para Dios, y nosotros también tenemos que convertirnos a Dios. Es el plan de Dios, que tal vez no podemos escoger nosotros mismos, obispos y sacerdotes. Es una corrección universal la que el reino de Dios pide a su iglesia y a su mundo. Por supuesto que sí, esa es una de las denuncias principales y de los anuncios principales, de los deseos principales de Monseñor Romero, la conversión, la invitación a convertirnos, ¿verdad? Y él dice, primero yo, él siente la necesidad de convertirse, pero también es un llamado para todos nosotros. Monseñor Romero, ¿y los profetas anunciaban solamente desgracias? Los profetas anunciaban desgracias que llegaron, pero anunciaban también una esperanza. En medio de sus lamentaciones, Jeremías anuncia que ese pueblo ya corregido volverá. Y hasta dice una cosa muy bella, fíjense, los perseguidos. Ponía sus esperanzas precisamente en los expatriados, en los deportados, ese resto de Israel, que dejaba también unos ejemplares en Palestina, hombres fieles que atendían su palabra, con la esperanza de que este mensaje no está cayendo en el vacío. Yo siento, hermanos, una gran esperanza, porque sé
palabra de la homilía dominical llega a muchos corazones. También Jeremías, ¿verdad?, anuncia entonces la esperanza, el consuelo para el pueblo. Dios cuida a su pueblo. Dice en la primera lectura también, y esto nos llena de mucho consuelo: yo mismo reuniré el resto de mis ovejas de todos los países a donde las expulsé, y las volveré a traer a sus dehesas para que crezcan y se multipliquen. Les pondré pastores que las pastoreen, ya no temerán ni se espantarán, y ninguna se perderá. Esto es hermoso, pues, y por eso creo que nuestro papel es mantener la esperanza, la oración, la fe en el Señor. No todo está perdido. Vendrán días mejores. El Señor suscitará, inspirará orientaciones mejores para nuestro pueblo, que no sea un rebaño sin pastor, sino que haya verdadero amor que gobierne. ¿En qué sentido Jeremías anuncia ya una nueva alianza? Aquí en este caso no tenemos el audio de la homilía de Monseñor Romero. Entonces le pedimos a nuestro amigo hermano Eduardo Cerrato que le preste su voz a Monseñor Romero. Los versículos que hoy se han leído son como la flor de todo libro de Jeremías. Mirad que llegan días en que haré con la casa de Israel y de Judá una alianza nueva, no como la que hice con vuestros padres cuando los tomé de la mano para sacarlos de Egipto. Esta es la primera experiencia y el primer pensamiento del mensaje de Jeremías para nosotros esta mañana. Es lo que hemos venido haciendo en la Cuaresma. Recuerden qué historia de amor la de Dios con la humanidad, siempre fiel, preciosa comparación. Lo saqué de la mano, como cuando un papá saca de la mano a su hijo, como cuando una mamá recoge a su hijo, que lo había perdido y lo lleva. Con qué cariño. Este es el amor fiel, incansable de Dios. Pasamos a una breve pausa musical. En esta ocasión vamos a poner un canto que nos ha enviado un seguidor de este programa, un amigo, Donaldo Guevara. Es un compositor, autor, intérprete nicaragüense, de origen nicaragüense. Y él nos ha querido enviar esta primicia de canción para este programa, entonces la vamos a escuchar. Es una grabación todavía artesanal, podríamos decir, casera, ¿verdad? Pero así con mucho cariño escuchamos este canto a San Romero de América. Y floreció Romero y dio el 100 por 1 en cada esquina. Y floreció Romero y liberó en el alma dictaduras. Y renació en el pueblo la esperanza. Y denunció lo injusto, la violencia, y fue la voz de los sin voz. Oh San Romero de América, tu voz resuena en mi interior. A los pobres y sencillos el Evangelio anunció. Como profeta en el pueblo, las injusticias denunció. Y como Cristo al Calvario, su vida nos entregó. Pasamos ahora a unas preguntas para una mejor comprensión y puesta en práctica de esta catequesis. ¿Qué denuncias hace Jeremías contra los sacerdotes de su tiempo?
por qué el pueblo y los sacerdotes en aquel momento enfrentaron el destierro a Babilonia. ¿A quién lanza Jeremías la denuncia de ay de los pastores que no cuidan el rebaño? ¿En qué sentido las denuncias de Jeremías se pueden aplicar también hoy día a nosotros, a los miembros de la iglesia, de los diversos sectores de la iglesia? Se pueden aplicar, por ejemplo, las denuncias de Jeremías a nuestra manera de vivir la religión. Tenemos entonces necesidad de conversión en la iglesia, los miembros de la iglesia. Anuncia también Jeremías la esperanza, el consuelo al pueblo. ¿De qué manera este anuncio de esperanza, de consuelo, también es un anuncio para nosotros? ¿En qué sentido Jeremías anuncia una nueva alianza? ¿Y de qué manera el anuncio de la nueva alianza incumbe a nuestra experiencia religiosa, nuestra experiencia espiritual hoy día? Finalmente, Monseñor Romero, a partir de esta catequesis sobre Jeremías, ¿qué recomendación nos hace usted? Entonces vamos a pedirle nuevamente a Eduardo que nos lea estos fragmentos de la homilía del 1 de abril de 1979. Por eso dice, voy a hacer una nueva alianza que consistirá en esto. Meteré mi ley en su pecho, la escribiré en sus corazones. Miren, ante todo se trata de una alianza interior. No va a poner Dios ya sobre los hombros pesados, cansados del pueblo de Israel, nuevas piedras con leyes. Así parecen las leyes, piedras, sobre todo cuando el pueblo está cansado. Qué pesadas son las leyes. Ya no voy a escribir leyes en piedra, voy a escribirlas en vuestro corazón, voy a meterme dentro de vosotros, voy a transformaros por dentro. Este es el mensaje de interioridad con que la palabra de Dios hoy nos invita a vivir una religión, no de decálogos y de dogmas, un conjunto de teorías, sino unas opciones personales, íntimas por encima de prácticas interiores y de lugares y de cosas. No hagamos consistir la religión en esas exterioridades, sino en la sinceridad, en la búsqueda íntima de Dios, de donde brotarán como fruto el amor, la justicia, la sinceridad y la verdad. Hermanas y hermanos, en los próximos días leamos el libro de Jeremías. Y como dice Monseñor Romero, no hagamos consistir la religión en esas exterioridades, sino en la sinceridad, en la búsqueda íntima de Dios, de donde brotarán como fruto el amor, la justicia, la sinceridad, la verdad. Que Dios nos bendiga. Llegamos al final de este encuentro. Esperamos sus comentarios, reflexiones y respuestas a nuestros interrogantes escribiéndonos a cursobiblico@sixal.net. Que San Romero nos acompañe en este caminar